que nosotros decimos que no es una tasa, más 6 puntos adicionales. Con lo cual esto hace que las indemnizaciones sean muchísimo más gravosas luego de un juicio laboral. Esto sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de febrero, empezaron fallos al respecto. Nosotros desde CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, presentamos una queja a la Corte Suprema y a la Cámara Nacional de Trabajo, porque en Capital es la justicia federal la que lleva a los juicios laborales, y eso se retrotrajo. Y nos encontramos con la sorpresa de que se votó sin conocimiento de nadie. Se votó, perdón, no le escuché bien, Blas. ¿Se votó sin conocimiento? Sin conocimiento de ninguna cámara empresaria, prácticamente de ningún sector, una ley que traía a la provincia de Buenos Aires este concepto, que es muy gravoso para las pymes, que creemos que no es una justa recomposición de los intereses de aquellos que están en un litigio laboral, pero sobre todo que atenta, por un lado, contra la toma de empleo futuro, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos los empresarios, contribuye a la industria del juicio, que es lo que más retrae al empresario hoy, cuando incluso está en un proceso de expansión y de crecimiento, tomar empleo y estructurarse porque tiene miedo a los juicios laborales, que la verdad que puede ser muy gravoso. Y por otro lado, para todos estos juicios que ya están en marcha, tenemos acá un fallo, que es el fallo Barrios, el 17 de abril en provincia de Buenos Aires, que resultó también un poco este concepto, que es lo que le estamos empezando a pedir ahora a los miembros de la Suprema Corte que lo revean, como se hizo en Capital, pero que ha llegado ya en este mes, y con menos de 2 meses de aplicación, a que los juicios que están en curso sean siderales. Hay gente que ha acordado juicios entre empleado y empleador por 1,5 millones de pesos, y el día que fueron a homologar se encontraron con que el mismo secretario del tribunal le decía, no, pero hoy esto hay que actualizarlo por otro monto y tener que acordar nuevamente transacciones por 6 millones de pesos. Un socio nuestro nos decía la semana pasada que tuvo que acordar un juicio de 50 millones de pesos. Estamos hablando de $50.000 prácticamente, ¿no? Qué barbaridad, claro. Un comercio chico, Mar del Plata, un comercio mediano, Mar del Plata tuvo que pedir un crédito al Banco Provincia para poder pagar el juicio laboral. Entonces esto, la verdad, es que trae un gran prejuicio y sobre todo en consulto. Por eso que desde UCIP, los gastronómicos, los hoteleros, toda la provincia, desde FEBA, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, realizamos reuniones con los diferentes senadores de la oposición en una Cámara que está prácticamente el voto es de la mayoría del oficialismo, porque están más o menos equiparados oposición y oficialismo, pero hay 3 senadores de la Libertad Avanza que generalmente votan lo mismo que vota Unión por la Patria, y ahí es donde nos reunimos con ellos. Hicimos un encuentro con más de 100 dirigentes empresarios de 60 cámaras de la provincia, donde volvimos a tener otros encuentros el día miércoles 12, y ahí logramos que se revea este proyecto, que toda la oposición vote en contra, inclusive, o compromete que vote en contra, inclusive estos 3 legisladores que asumieron este compromiso público, y que nuevamente se por sepultado de alguna manera, como se dice habitualmente, este proyecto, a partir de una declaración de Magallanes diciendo que el proyecto no era del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿El motivo de tantos juicios laborales tiene que ver con esto? ¿Con lo que es realmente un juicio y una amenaza para la empresa, y un juicio que para el empleado puede llegar a ser la posibilidad de tener tanto dinero que de otra manera trabajando es posible que no lo tenga? La especulación, a eso me refiero, ¿no? Sí, totalmente. A ver, si uno piensa que hoy una persona con un sueldo básico, que generalmente necesitan 2 sueldos una familia para poder vivir, se les complica alquiler, y con un juicio de $50.000 también a comprar un departamento, parece desproporcionado totalmente. Qué locura, claro. Pero sobre todo lo que nosotros vemos es que hay juicios laborales donde el empleado termina acordando generalmente un pacto de cuota litis con el abogado sobre ese juicio termina cobrando el 20%, pues generalmente los juicios laborales tampoco llegan a sentencia, que termina acordando en la audiencia de vista de causa. Con un arreglo de partes. Con un arreglo de partes, entonces el abogado termina cobrando el 20% de parte de el empleador, más el 20% de parte del empleado cobra casi la mitad de lo que cobra el empleado, con lo cual ahí es donde nosotros tenemos que estar en la industria del juicio, ¿no? Claro. Y donde los montos, a partir de ciertas multas, se hacen demandas multimillonarias que obligan al empresario a acordar por montos menores. Le doy un ejemplo.
En una empresa en las que formo parte, nos llegó un juicio de 50 millones de pesos por una persona que había sido despedida, que había planteado varias carpetas psiquiátricas, luego no planteó carpetas psiquiátricas, lo ultimamos a trabajar, no se presentó y lo despedimos. Es un juicio con total justa causa, un juicio totalmente ganable, podríamos decir, porque está muy sustanciado todo. La demanda de 50 millones de pesos. Nuestro abogado lo primero que nos dice es, acá necesitamos 3 peritos, 7 por 3, 21, ya tenemos el 21% en peritos que pagar si ganamos el juicio. ¡Qué bárbaro! 21% estamos hablando ya más de 10 millones. Más los honorarios míos, que son un 20%, más si llega, si no tiene por el beneficio de litigar sin gastos, claro, el empleado, nosotros le tenemos que pagar al abogado de él, ya estamos hablando prácticamente del 40% ganando. Si gana tenemos también que pagar pierde. Más de 20 millones. Si ganamos también perdemos, y eso es la industria del juicio. Bueno, ¿cómo se cambia esto? Cuéntenos. Bueno, hay un proyecto ahora que está dentro de la ley bases también que elimina alguna de estas multas, que es lo que hace también que una indemnización, digamos, una demanda llega a 50 millones, ¿no? Y le digo más, y este no es un caso donde estaban estas indemnizaciones, lo que hace que sean millonarias o multimillonarias las demandas, entonces hace que los montos de acuerdos sean mucho mayores. ¿Y qué pasa? Una pyme no puede llegar a estos montos de acuerdo. Entonces, ¿qué se genera? Y se atenta contra el trabajo, se atenta contra el mismo trabajo de nuestros hijos que buscan trabajo, de nuestros amigos que buscan trabajo, porque el empresario es temeroso muchas veces de tomar trabajo. Por ahí toman las grandes empresas donde el empleado es un número y donde tienen esa espalda financiera para poder atender una demanda de este tipo. Pero para una pyme, pensar en pagar $50.000 un juicio laboral es prácticamente tener que cerrar su establecimiento.